Alejandro Magno. No vamos a hablar de vida y obra de Alejandro Magno esta vez, sino de algo muy particular, que es cómo la figura de Alejandro terminó envuelta en la religión, pero en la religión cristiana y en la religión islámica. Es algo muy curioso y hoy vamos a tratar de ese tema porque es algo que no todo el mundo no solo lo sabe, sino que cuando lo ve es difícil de identificar porque está representado en las iglesias medievales. Y uno a veces no sabe que es Alejandro el que está representado en lo que se llama el famoso vuelo de Alejandro. Pero bueno, vamos a ver cómo empieza esta historia. Porque el occidental de cultura media obviamente desconoce que la Sura 18 del Corán, llamada La Cueva, tiene una memoria en clave de mito, digamos, de Alejandro Magno. Así como lo escuchan, algunos lo sabrán, pero llama mucho la atención y de ahí después pasamos también al cristianismo. Está la leyenda de los 7 durmientes, un ejemplo muy interesante de sincretismo islámico cristiano que tiene raíces en la leyenda de los 7 mártires de Éfeso que se dejaron tapar vivos por los paganos en una cueva en la época del emperador Decio, hacia mediados del siglo III, para luego volver a la luz, testimonios del Dios verdadero, 2 siglos después antes de morir finalmente. Esa es una leyenda que está en lo que hoy es Turquía y antes pertenecía a Grecia, a la antigua Grecia. Bueno, una fiesta característica en honor de estos 7 santos durmientes se celebra cada año en un pueblo de Bretaña, Stifel, el día de la fiesta de Santa María Magdalena, fiesta en la que, además de cristianos devotos, también numerosos musulmanes de los lugares más dispares, y esto mucho antes de la cuestión de la inmigración masiva que llevó a muchos musulmanes a Francia y otros países, sino que estamos hablando de musulmanes como de África subsahariana, o sea, de lugares remotos realmente, que celebran celebran cada año a estos 7 mártires que son recordados como Ahlul Kahfi, es decir, la gente de la cueva. Una devoción que, por extraño que parezca, nunca fue desautorizada por el Islam oficial. Así, por ejemplo, en la pequeña parroquia de Vieux-Marché, en la Côte du Nord, las voces de cristianos y musulmanes se entremezclan en la oración cuando se canta una larga lauda en lengua bretona que recuerda el heroico sacrificio de los 7 jóvenes mártires. Quizás el único ejemplo de convergencia cultural entre las 2 grandes religiones monoteístas derivadas del judaísmo. Y entrelazada con la versión islámica de la leyenda, usando la palabra leyenda en el sentido más genérico y no por dar un juicio de mérito, porque podría tener una raíz histórica real, ¿no es cierto? Lo que pasa es que como todas estas cosas tan antiguas se pierde en el tiempo y ya si realmente existió no tenemos las pruebas, pero sabemos que todas las leyendas normalmente algo de real tienen y que después muchas veces se van ampliando y se le van agregando cosas. Pero bueno, esta leyenda, por llamarla así, está en la memoria y bueno, obviamente, como decía, con el tiempo fue asumiendo rasgos cada vez más legendarios justamente, y se le agrega la personalidad extraordinaria y las hazañas de Alejandro el Grande, que trató de fusionar la cultura de Occidente con la de Oriente. Durante la Edad Media, varios lugares de Alemania, Francia y España se jactaban de tener las reliquias de los 7 mártires de la cueva de Éfeso, y también en el área islámica el mismo culto se extendió a varios lugares de caravanas, especialmente en el norte de África.
A este respecto hay un comentario de Federico Perrone en sus comentarios sobre el Corán del año 79 que dice lo siguiente: es toda una historia del mundo antiguo que nos hace redescubrir la localización de un culto paralelo entre el Islam y el cristianismo. Massignón lo relaciona con un culto venerable y prehistórico, el del rocío celestial de las 7 Pléyades, que trajo la bendición a la cosecha del año a finales de julio, desde los países donde se cultiva el arroz hasta las estepas de los árabes de Yemen y la de los turcos. Este tema de tierra perdonada y vegetación revivida se convierte en un entorno marítimo en un tema de navegación protegida. Los 7 durmientes se convierten en protectores de los marineros en peligro. Su leyenda se extendió hasta Sumatra, desde donde el barco que traería la colonia musulmana de la que nacieron los Jabas a Madagascar en el siglo XII. No hace muchos años los pilotos de las islas Comoras honraban a sus barcos con el nombre de los 7. Tenemos acá también una mención a esto del rocío celestial de las 7 Pléyades, y siempre rondamos con lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso nos indica que el camino que nosotros creemos que podría ser el real no está tan lejos, porque siempre se vuelve a mencionar a las Pléyades, a las estrellas, y en definitiva todas las culturas giran en torno a lo mismo, solo que cada cual le impregna su sello distintivo en función del lugar del planeta en donde estén. Bueno, pero volviendo a esto de esta, digamos, leyenda que se celebra tanto en el Islam como en el cristianismo, a la que se le agrega esta cuestión de Alejandro Magno, que si lo pensamos es lógico, porque Alejandro fue el emperador de 2 mundos, de 2 continentes, y que intentó fusionar ambas culturas. Si bien en esa época no estábamos hablando ni de cristianos ni de musulmanes, pero sí que las culturas eran diferentes. Y en un punto lo logró, pero no expandirlo, ¿no? Sino que logró fusionarlo entre sus soldados, él mismo, y en cierto sector que justamente se encuentra a caballo entre los 2 continentes. Bueno, de hecho 16 versos de la Sura 18 están consagrados a Alejandro Magno en el Corán. En estas suras, que son como los versículos, se lo llama Dhul Qarnayn. O sea, bueno, mi árabe es patético, así que sonaría algo parecido a eso, ¿no? Y la traducción sería el del cuerno doble. En esa sura, Mahoma responde a 4 difíciles preguntas planteadas por los rabinos de Medina. O sea, él se encuentra con los rabinos y ellos, en una especie de querer verificar si él tenía conocimientos divinos, le hacen una serie de preguntas. Y lo primero que le preguntan es quién es el misterioso personaje que duerme en una cueva y que despertará solo al final de los tiempos. Después le preguntan quién posee la fuente de la vida eterna. En tercer lugar, le preguntan quién puede ser más grande e incluso más pequeño que Moisés. Y por último, el que recorre la tierra esperando el juicio final. Bueno, la primera pregunta cuestiona de forma bastante explícita la leyenda cristiana de los 7 mártires de Éfeso, encerrados en la cueva. La última se refiere precisamente a Alejandro Magno, un Alejandro Magno, sin embargo, totalmente islamizado y transformado, incluso en un mensajero divino real. En su respuesta, de hecho, Mahoma afirma que es el defensor de la fe, el que lleva la luz de la verdadera religión a todos los continentes y cuya oración resuena de oeste a este y de sur a norte. El bicornuto, por llamarlo de alguna forma, de hecho es, como también aparece en las monedas del siglo IV a.C., el dios Amón,
que luego se transformó en Alejandro, su mensajero divino. Y no hay que confundirlo con Moisés, a quien también se lo representa a menudo en la iconografía occidental con un cuerno en la frente, que en la famosa estatua que hace Miguel Ángel. Que por supuesto nos lleva siempre a pensar por qué estamos hablando de cuernos. Pero hay una explicación que han dado algunos estudiosos del arte y que dicen que en realidad no se trataría de cuernos, sino que lo que en este caso Miguel Ángel quiso hacer en esa estatua de Moisés es representar un rayo de luz. Y que bueno, que con el mármol como la única manera de hacerlo era con una prominencia que salía de su cabeza y que parece un cuerno. Esa es la explicación que nos dan los expertos en arte. Porque, por supuesto, al ver esa estatua, sobre todo, todos nos preguntamos por qué a Moisés le hacen un cuerno. Es muy raro. Entonces, y la explicación a la que nos parecería más obvia, digamos, de hablar de cuernos, nos lleva a un lado bastante feo. Entonces uno como que se resiste y bueno, ellos explican eso, que es una explicación válida. Claro que habría que preguntarle a Miguel Ángel, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Entonces, bueno, acá es como que en la explicación que nos están dando hacen referencia a eso también, como que no serían cuernos, y como siempre además las traducciones son traiciones, entonces no hay que fiarse de las traducciones, no necesariamente se lo haya llamado cuerno, sino como que, bueno, algo que salía de la cabeza, de la frente, ¿no? Porque es lo único que se menciona y no se está hablando de ninguna otra particularidad que nos haga pensar en algo extraño. Alejandro, que, bueno, como ya todos sabemos, dirigió personalmente una expedición hacia Oriente y en particular hubo una al oasis de Siwa, la sede de un famoso oráculo de Amón, donde, según el testimonio de Diodoro Sículus, un historiador griego del siglo I a.C., fue enterrado después de una muerte repentina que tuvo lugar en Babilonia el 13 de junio del 323, después vamos a hacer un paréntesis en qué consistió su muerte, ¿no? Por su voluntad explícita, él fue enterrado en este lugar. Este lugar se convierte en el Corán en la espada de fuego de Dios. Y Alejandro, el verdadero creyente que separa a los justos de los impíos y que prepara desde una frontera hasta la otra del mundo el advenimiento de la verdadera religión. Que uno a este punto se pregunta qué mezcolanza, ¿no? Pero bueno, es algo que está y que hay que saberlo, porque nos hace abrir mucho la cabeza esto. Tanto la leyenda de los 7 durmientes como la de Alejandro, que hoy por hoy su nombre en turco sería su nombre turco, es Iskender. Entonces, estas dos leyendas se extendieron desde el Mediterráneo hasta el Océano Índico y las costas suroestes del Pacífico, donde numerosas colonias de comerciantes árabes, naturalmente, importaron sus creencias religiosas. Entonces, ¿cómo es que se formó dentro del Islam la tradición de un Alejandro Magno que muestra el camino al cielo a los verdaderos creyentes? O sea, que no se trata de un profeta, sino de un místico enviado a la tierra por Dios, dotado de la capacidad de guiar a la gente. En parte de la tradición oral y en parte de la novela de Alejandro, que es una obra literaria de Pseudo Calistene, que está formada por una serie de cuentos
recopilados en Alejandría al siglo siguiente de su muerte, que tuvo una expansión extraordinaria tanto en Occidente como en Oriente, que fueron traducidos al hebreo, al siríaco, al árabe, al persa, al latín, al griego y en numerosos idiomas europeos modernos, incluidos los idiomas eslavos. Entonces esto fue antes de llegar a la sura del Corán. Ya antes de eso, Alejandro Magno se había transformado en una especie de héroe santificado, benefactor de la humanidad, que es lo que yo les comentaba de lo que se ve en las iglesias medievales, esa iconografía que se ve, que después vamos a explicar. Bueno, no es que la leyenda sobre Alejandro siempre haya sido del todo positiva. En el libro de los Macabeos se le menciona en términos más bien negativos, como un ejemplo de orgullo desenfrenado y ambición ilimitada. Y también en la tradición persa, por ejemplo en el libro verdadero de la ley, escrito en el periodo sasánida, que es del siglo VI de nuestra era, lo llaman el maldito Iskender, que está incluso descrito como un enviado a la tierra del dios del mal. Sin embargo, la tradición favorable a Alejandro, que en el contexto helenístico incluso lo ven como una especie de encarnación de Dionisio Baco, es la que finalmente va a prevalecer, claramente, especialmente en el ámbito judío, cristiano y musulmán, y esto debido a dos elementos: al hecho de que él fue quien liberó a los pueblos semíticos del dominio persa, y por todo esto que tiene que ver con también estos durmientes, estos santos durmientes. Por eso está en la Sura de la Cueva, entonces que recoge esencialmente la tradición judía de la novela de Alejandro, con evidentes influencias cristianas y gnósticas, y enriqueciéndola con el recuerdo de numerosos acontecimientos sobrenaturales en los que el gusto por lo maravilloso se mezcla con la voluntad edificante y forja un carácter con personajes semidivinos enviados desde el cielo para hacer justicia a los pueblos y preparar el advenimiento del juicio final. El historiador francés Paul Fauré escribió en su biografía Alejandro Magno, que su título original es Alexandre, que es del año 1985, escribió lo siguiente: mientras los árabes hacen de él un musulmán piadoso que fue en peregrinación a la Kaaba, los príncipes de Georgia, Armenia, Turquestán, Afganistán se enorgullecen de ser descendientes de Alejandro. Fundó 6 Alejandrías en Asia, en Begram, Termez, Leninabad y Sukar, en la desembocadura del Purali y en Abadam. La tradición, que le ha atribuido 12, 42, incluso 70, ha hecho que su leyenda florezca en casi todas partes del antiguo imperio persa. Sus sucesores inmediatos, Antíoco y Seleuco, dieron su nombre a los lugares que fortificaron o pretendieron colonizar para asegurar la continuidad del imperio. Y así es que hasta el día de hoy, Iskanderun, Alejandría, en Turquía, Muhabbaram en Irak, Merv en Uzbekistán, Kanu y Hormuz en Irán, Herat y Kandahar en Afganistán, Uch y Karachi en Pakistán han afirmado haber sido fundadas por el propio Alejandro. Sus habitantes guardan misericordiosamente la leyenda del rey verdugo, protector y salvador de la humanidad, unificador del imperio, aunque no hizo más que pasar a caballo por una aldea indígena mucho antes de la fecha. Esto es lo que dice Fauré. A lo largo de todo el curso de Amu-Daria y Washk, el antiguo Hueso, los habitantes informan de los montículos, fuertes, murallas y pasajes de Iskender. En Derbent muestran el lugar del nacimiento de Roxana o Royana, su esposa. En Kilif, a 70 kilómetros al noroeste de Balkh, los geógrafos árabes de la Edad Media ubicaron el Rubat du Kulnain. Ese es el puesto de guardia de Alejandro, testigo de su paso de Bactriana a Sogdiana en la primavera del 329 a.C. Los guías actuales de Tadjikistán y Uzbekistán
no dejan de contar a los turistas de todo el mundo las grandes hazañas y fechorías de Alejandro durante sus campañas en Sogdiana y mostrar algunos rastros de su paso, de Tashkent a Samarcanda en el valle de Sheraban. Destacan que perdió más de 2000 hombres en el verano del 338. La ciudad de Margilán, en Fergana, afirma tener uno de sus estandartes e incluso se muestra su tumba. En el valle de Kunar, la antigua Ewaspla, al noroeste de Dialabad, los hombres de ojos azules descienden de Alejandro. A pocos kilómetros de Taxila, en Pakistán, donde el ejército se alojó en el invierno del 326 en Mankiala, los nativos creen que el mismo Alejandro enterró al caballo bucéfalo bajo el stupa en el centro de la llanura. Incluso continúan llamando así a sus propios caballos. En la ciudad santa de Tata, donde se dice que terminó la gran marcha hacia el este, se habla comúnmente de Iskender Sia, Alejandro Magno. Pero mucho más allá de este punto, en el valle del Ganges, por el que no viajó y donde solo pasó Megasthenes alrededor del 280 a.C., el folclore evoca al conquistador, ya sea que lo haga el rival de Chandragupa o simplemente que juegues al ajedrez, el juego de Cash, o cartas, el juego de Naif, su lugarteniente. Muchos amigos en Irán, Afganistán y Pakistán. La historia de Iskender Zulkarnian, conquistador del mundo y portador de las luces de la verdadera religión, penetró con el Islam en Java en el siglo XV y se difundió en malayo, javanés y bugui en los siglos XVI y XVII. La versión malaya estudiada por Van Leeuwen en 1937 relata, primero en estilo épico, las victorias de Alejandro, no sin atrevidas asimilaciones. Así es como se confunde Ándalo-Cándalo con Ándalas, otro nombre de Sumatra. Luego el autor-intérprete muestra a su héroe en busca de la fuente de la eternidad. Esta investigación filosófica lo lleva a sumergirse en el fondo del océano en una especie de campana y explorar el mundo infernal. Su personalidad se introdujo en los orígenes de la dinastía de los gobernantes malayos. En la región del Palembang, su tumba puede ser venerada al pie del monte Siguntang. Esto es lo que dice Foré. El hecho de que la leyenda de Alejandro Magno haya llegado a difundirse en una zona geográfica tan alejada de los lugares que vieron sus emprendimientos y en los que se formaron las primeras historias sobre él, solo puede sorprender a quienes desconocen cuán grande es la capacidad de difusión de tradiciones orales en culturas antiguas y medievales. Se ha observado, por ejemplo, que los elementos culturales de la antigua India se extendieron fácilmente no solo hacia el sudeste asiático, el archipiélago indomalayo, China, Mongolia, Corea y Japón, sino también mucho más lejos, hasta los archipiélagos del Pacífico Sur. En cuanto al hecho de que la tradición relacionada con las hazañas míticas de Alejandro haya dado lugar a un verdadero culto religioso, o más bien que se haya fusionado en una religión mundial como el Islam, esto tampoco debería sorprender demasiado si superamos los esquemas mentales de tanta cultura académica y admitimos que la historia humana es un escenario mucho más grande de lo que normalmente estamos dispuestos a imaginar. Los elementos históricos, transformados por los relatos mitificados de innumerables generaciones, pueden entrar en el cuerpo de las religiones y viajar por el espacio y el tiempo, de una forma mucho más audaz de lo que uno cree. Y lo mismo es cierto cuando se trata de su confluencia, no en una sola religión, sino incluso en dos o más. Así, cuando los pescadores de Java y Sumatra invocan en nuestros días la protección de Iskender antes de enfrentarse a las olas del mar, de las que obtienen las fuentes de su sustento, ciertamente no saben que su protector celestial no es otro que un antiguo soberano macedonio que concibió y creó de una manera que aunó y posee el sorprendente designio de fusionar la cultura griega con la de Egipto y la de Asia Menor, y que sus ejércitos llegaron al corazón de la India en una época en que el conocimiento geográfico entre la cuenca del Mediterráneo y el Océano Índico era escaso y hasta fantástico. De eso se trata
tratar este tema de este culto a Alejandro Magno, a Iskender, este culto que en una época se compartió entre el Islam y el cristianismo, que ya ahora ya solo quedó en las antiguas iglesias medievales, en donde vemos a un Alejandro que está volando en una cesta, llevado por grifones, por estas figuras mitológicas que se parecen a las gárgolas, como unas gárgolas un poquito más estilizadas y más parecidas a pájaros, pero mitológicas al fin, en donde él es elevado al cielo. Eso está en las entradas de muchas iglesias, solo es con prestar atención. En Italia hay muchas, en España, en Francia, hasta en Inglaterra. El famoso vuelo de Alejandro. Eso está en la cultura cristiana medieval, está en el Corán, y hoy en día sigue estando en creencias de la zona del Pacífico, en la zona de Sumatra, en la zona de Java, y se transformó casi en algo universal. Y uno pregunta, ¿qué tendrá que ver con Alejandro? Bueno, lo que tiene que ver no es que sea algo religioso, no es que él haya sido un ser iluminado espiritualmente, que sepamos, pero sí tenía una concepción del mundo muy diferente a lo que se manejaba en ese momento, que él trascendía las fronteras y no le tenía miedo a las fronteras, unas fronteras que estaban pintadas como que más allá de ellas uno podía encontrarse con el infierno mismo, más allá de lo que era totalmente desconocido, y al mismo tiempo una mente muy abierta para poder fusionar las culturas, las de Occidente y las de Oriente, sin por eso hacer desaparecerlas. O sea, no era una concepción de suplantar una por otra, sino de tomar lo mejor de cada una. Y muy diferente a lo que se pretende hoy en día, en donde lo que se pretende es suplantar. Y ni siquiera tomar lo bueno de una, sino suplantar una por otra por unas cuestiones estratégicas. Y facilitar el traslado de un montón de cosas, de incluso personas, sin tener en cuenta si no es mejor darles una buena vida en su cultura, en su lugar, y poder abrirles la cabeza para que asimilen otras cosas a la suya, como hacía Alejandro Magno. Eso es lo que podemos tomar de esta historia, ¿no? De esta leyenda, podríamos decirle, de esta cuestión rara de verlo fusionado en religiones, ¿no? A un rey muy importante. O sea, Alejandro es de una magnitud, como su nombre lo dice, impresionante, pero a nivel terrenal. Pero sin embargo nos encontramos con este culto, y que incluso hoy también tenemos un grupo llamado drusos que está en Oriente Medio, y que en sus creencias hay una mezcla. Ellos mezclan el cristianismo con el islam, con el budismo, con el gnosticismo, con filosofía griega. Son muy herméticos, son muy cerrados, así que no se sabe muy bien, pero tienen todo esto y son miméticos, se mimetizan para no ser perseguidos. Pero son muy interesantes también los drusos, de los que la mayoría vive en el Líbano, pero también los hay en Israel, en Turquía, Afganistán, toda esa zona. Y ellos también tienen dentro de ese compendio de creencias a Alejandro Magno.
que seguramente vendrá de este momento en el que se toma a Alejandro como este representante, digamos. Entendible desde un punto de vista de la grandeza del personaje. Pero bueno, nos quedamos con esto que es raro. Es raro, es sorprendente, pero ahí está. Y no es algo que sea solo oriental. Porque ya les digo, si miran bien, en muchas iglesias medievales, ahí está. Y no lo podemos reconocer sin saber esta historia. Vemos ese dibujo y podemos pensar que sea cualquier, no sé, un personaje cualquier, es un evangelista incluso, no sé, porque está en una iglesia. Nadie se va a imaginar que es Alejandro Magno si no conoce la historia del vuelo de Alejandro, que viene de esta novela que hizo lo suyo en propagar esto. Una novela que también es muy interesante de ver y bueno, que le dio este empuje espiritual, por decirlo de alguna forma, que después fue tomado por los religiosos de la época, tanto en Occidente como en Oriente. Y que bueno, y ahora lo tenemos ahí protegiendo a los marineros en Sumatra. Las vueltas que da la vida. Y me recuerda a una obra de Shakespeare, cuando en Hamlet hablan de que somos polvo y que quién sabe si ese polvo, el polvo de Alejandro, él decía, no está en estos momentos cubriendo un agujero en una tinaja de vino. Él decía eso. ¿Cómo llegamos al punto de desaparecer, de reducirnos a algo y que quizás alguien tan magnífico termina cubriendo un pequeño agujerito hecho así como un barro con ese polvo y que se use para emparchar? Y ahí lo tenemos, no sabemos si cubriendo o emparchando algo, pero ahora es el protector de los navegantes en Sumatra. Es muy interesante la vuelta que pegó todo. Y también lo tenemos decorando fachadas de iglesia, independientemente de su gran historia, que eso es un tema aparte, pero del que eso ya todos conocemos. Esto lo traigo a colación porque es algo que llama mucho la atención. Y bueno, que lo podemos ver, de alguna forma lo podemos ver y hay que prestar atención cuando miramos esos dibujos de los que casi nunca se entiende nada. Pero cuando veamos a un señor que está en un cesto ascendiendo al cielo, subido por unos grifones, ese es Alejandro Magno en su vuelo al cielo. Y bueno, que lo hizo parte de la religión.